todos, bienvenidos al programa Cara a Cara. El día de hoy estoy muy contenta porque mi invitada es una persona muy especial que ahora voy a introducírselas para que la conozcan. Se llama Leila Judith Pérez y le doy la más cordial bienvenida. Gracias. ¿Qué tal estás? Gracias, muy bien. Pues estoy encantada de que estés aquí porque te he invitado porque tienes un testimonio que es una experiencia, tu experiencia con el Señor y con el Señor Jesús, y siempre todo lo que Él hace es maravilloso, y esto vamos a ver el arte de cambiar vidas, el arte de salvar personas, el arte de hacer de este mundo un mundo mejor. Y bueno, pues no hago esperar más y cuéntanos, ¿cuánto tiempo tienes de estar aquí en España? Bueno, que estoy acá en Madrid hace 1 mes y medio. ¿De dónde vienes? Vengo de Buenos Aires, Argentina. Sí, y bueno, tengo planificado estar un tiempito más, mediante Dios lo quiera. Y bueno, vine como voluntaria. Soy misionera, una misionera de mi iglesia, allá en Buenos Aires. Y bueno, haciendo un poco de la obra del Señor. Claro que sí. ¿Y qué nos puedes contar de tu testimonio? Bueno, es un poquito largo, pero haciéndolo breve, conocí al Señor hace 5 años casi, y realmente fue algo asombroso y fue un milagro porque no merezco siquiera estar viva, y el Señor en su amor y en su misericordia me eligió, porque la realidad es que me siento elegida por el Señor, si no, no estaría aquí. Y conocí al Señor a través de mucha rebeldía, de mucho desamor hacia mis padres, hacia la religiosidad también. Vengo de familia cristiana, de padres muy creyentes. Se conocieron en la iglesia de jóvenes, una familia muy linda en Dios, y sin embargo eso no bastó, y Satanás lo usó como una estrategia muy poderosa en cuanto a traer religiosidad a mi vida y a crear un Dios falso, un Dios que me imponía una vida que realmente no es la que hoy conozco, no es el Dios que conozco. Y eso me hizo traer mucha rebeldía hacia Dios directamente, y todo lo que me habían inculcado de chica, todo lo que me habían enseñado, era todo lo que no quería hacer. Entonces siempre mi convicción era ir en contra de todo lo que Dios quería para mí, que de alguna forma era muy claro, hoy lo veo claro. Y el diablo lo usó de una manera tan suave, porque de a poco me fue llevando a malas amistades, a gente de repente, a gente muy poderosa, personas que, bueno, estaban en el ámbito de las drogas, de la delincuencia, y jamás tuve que sacrificarme por nada, jamás tuve que esforzarme por algo, siempre todo me venía en bandeja de oro. Y hoy entiendo por qué, porque el plan que tenía el Señor para mi vida, el diseño que Dios tenía para mi vida, es muy grande y es muy poderoso. Entonces, bueno, le doy gloria a Dios porque cuando conocí al Señor, fui corriendo a mi Padre en ese amor que uno se encuentra tan desesperado en querer gritar a los 4 vientos que conoce al Señor. Le dije que estaba feliz porque Dios había permitido que conociese las drogas, que conociese la noche, que conociese a gente tan poderosa y haya estado en ámbitos tan oscuros, que eso me trajo hacia Él. Y mi padre me dijo, no, eso es una mentira, porque Dios permitió que esas cosas sucedieran, pero dentro de su voluntad no estaban. Entonces, hace 5 años, recién estoy en el diseño de Dios para mi vida, recién estoy en la voluntad de Dios para mi vida y sigo en pos de eso. Qué lindo, qué lindo. Pensaba un poco en la situación de Sansón y Dalila. Dalila significa suave, y alguien suave venció al más fuerte.
Sansón era el hombre más fuerte que ha existido, pero todos tenemos una Dalila dentro. Es un veneno suave que no te das cuenta. Me recuerdo de un niño que quería hacer una travesura de ver qué pasaba si echaba gasolina en las macetas de la casa de su mamá. Era chiquito. Y él pensaba que al echar la gasolina iba a haber una explosión, iba a haber algo emocionante. Entonces salió al jardín y echó la gasolina y no pasó nada. Las plantas siguieron igual. Entonces estaba un poquito decepcionado de que no había pasado nada. Pero a los pocos días pasó por ahí, le dio por ver y las plantas estaban muertas. Entonces así es el pecado en nosotros. Y esto es un espíritu feo, un espíritu malo que nos seduce a lo malo, porque también me imagino que a Sansón lo han de haber molestado de cuando era niño, cuando le decían los niños, digamos en la época actual, le hubieran dicho, vente a ver una película de terror. Ay, no, yo no puedo ver esa película. Ay, es verdad que tú eres el santurrón. Es que yo estoy apartado. Ay, es que este es el apartado. Entonces, él fue creciendo con eso de que él era separado desde chiquito, ¿verdad? Y entonces se veía diferente y él no quería ser diferente porque quería la aprobación de la gente y paró en todo eso. Y sí, Dalila, algo suave, un veneno suave que a veces como cristianos probamos, hacemos algo malo y vemos y no pasó nada. Y lo vuelvo a hacer y no pasó nada. Pero va pasando porque va entrando ese veneno por dentro y hasta que nos mata, porque tenemos que matar eso en nosotros. Exacto. O nos mata, pero cuando nos lleva a situaciones de vergüenza, de tristeza, porque eso es lo que hace, entonces nos abandona, porque lo que quiere es nuestra unción, es lo que busca. Y robar también. Robar lo que Dios ya planificó. Lo que tienes de Dios, eso quiere. Y media vez lo logra, te abandona y te deja ahí bien arruinada. Pero también Sansón en esa situación clamó a Dios y Dios se acordó de él, ¿verdad? Y pudo destruir a sus enemigos con su muerte más que en vida. Y cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, ahí es donde destruimos esa Dalila. Ahí es donde la destruimos porque... sí, es muy fuerte y bueno, sí se ve en la rebeldía, en la rebelión, en la ceguera. Está el peligro, pero no lo ves. Y crees que tú tienes el control y que te vas a reír de eso y resulta que eso es lo que tiene el control cuando te pones en sus manos. Entonces, es lindo cada testimonio porque verdaderamente... nadie va a estar en el cielo diciendo aquí estoy porque era muy bueno, sino los testimonios ya sabemos que se van a oír ahí, es de que todos éramos limosneros en el muladar y del fango nos levantó y un testimonio siempre de su gloria, de lo que... Y qué lindo que a tu tierna edad, por poco tiempo te desviaste, fue un poco tiempo. Hay personas... Sí, entré en mi adolescencia. En mi adolescencia, a partir de los 12 años hasta los 19 que conocí al Señor, estuve en el mundo, pero fue todo muy deprisa y algo que destaco, a esta edad tengo 24, algo que destaco es que yo no conocí mi adolescencia, yo no sé lo que es ser adolescente. Entonces, haber vivido, siempre fui la pequeña de ese grupo tan oscuro en el que estuve y siempre el diablo me hacía creer que yo era una persona muy importante porque al tener tanto poder sin siquiera esforzarme o que las cosas me vengan sin trabajar en nada. Pequeña andando con grandes, ¿verdad? Exacto. Me hacían forzar un carácter, tener una personalidad que no correspondía para nada primeramente a mi edad. Segundo, al hogar cristiano en el que me había establecido, el lugar al que Dios me había acogido, y no lo supe hasta que mis ojos fueron abiertos. Y recién mientras hablabas de esto, pensaba en que fue todo, sí, muy, muy despacio, hubieron muchas estrategias, pero yo siempre, todos esos años, cada día, cada vez que me encontraba
un momentito sola, que era muy raro que esté sola, y por sobre todas las cosas no estar drogada. Los momentos en los que estaba lúcida, por así decirlo, sabía que esa no era mi vida. Sabía que esta no era la vida que yo tenía que vivir. Siempre soñé con casarme, siempre soñé con tener hijos, soñé con la vida básica que el mundo ofrece, pero sin embargo estaba llevando una rebeldía absoluta y siempre me renegaba contra eso y había un pequeño hilo en mi corazón de que quería algo diferente. Pero claro, estaba tan atrapada en medio de todo esto y no había salida. Esa es la cosa. Había tanta oscuridad y cada vez las cosas me eran menos suficientes y todo tenía que ser en porción más acelerada en cuanto a dosis, en cuanto a oscuridad, en cuanto a las personas y el poder también. ¿Qué es lo que tiene el pecado? Que te va atando y cada vez te cuesta más salir de él. Y sí, precisamente a Sansón lo que le hicieron fue sacarle los ojos, porque es una señal de la ceguera que viene en el pecado. Estás ciego y estás en un círculo vicioso y quieres salir de él y no se puede. Y solo te hundes más y te hundes más y te entra depresión y te entra tristeza porque sabes que no estás bien, pero ya no sabes cómo salir tampoco y al mismo tiempo entre que no quieres tampoco porque la carne busca lo suyo, la naturaleza caída y hay muchos enemigos afuera y adentro por los que solo Dios con su luz trae la liberación. Amén. ¿Cómo fue ese encuentro de Jesús contigo? ¿Cómo fue? En medio de esas tinieblas, ahí te llegó. Justamente recién nombraste que uno cae en depresión, que cae en tristeza, y mi vida era triste. Era una persona también siempre tuve una personalidad muy introvertida, pero sin embargo eso era como que atraía. Y también adentro mío sufría muchos trastornos alimenticios, cosas que sucedieron cuando era pequeña y no era solamente que quizá andaba con este tipo de personas, sino que lo que pasaba adentro mío. Y había mucha revolución de muchas cosas. Entonces era un listado de cosas que no tenían solución, sinceramente, que para te mí. Llevaban Cosas a la muerte, imposibles. Entonces eso me acarreaba mucha depresión. También siempre quería estar sola y nunca lograba estar sola. Entonces vino en mí un espíritu de individualismo en cada cosa y aún me gustó, llegué al punto a los últimos tiempos antes de conocer al Señor de buscar drogarme sola, ni siquiera con mis compañeros tenía una compañera fija, pero siempre buscaba eso, el diablo busca aislarnos todo el tiempo. Claro. Separarnos y aún de la gente oscura y era impresionante, había caído muy profundo y en esa oscuridad y en esa profundidad dejé el instituto, dejé la escuela, en Argentina decimos la escuela, mis padres para todo esto seguían orando, seguían su vida, pero yo no quería encontrar ayuda, no pedía ayuda, siempre fui muy soberbia, muy orgullosa. Y caí en depresión. Yo trabajaba porque me creía muy grande, con mi corta edad trabajaba. Decidí de repente, hubo una revolución en mi vida, empecé a sentir que el Señor me estaba llamando y me empecé a enojar más todavía, porque yo no quería saber nada con el Dios que me habían enseñado. Claro. Yo no quería saber nada, prefería estar así. Entonces cada vez iba peor la situación. Pues hasta vamos a esperar un momento porque se nos han ido los primeros 15 minutos, que aquí vuela el tiempo y tenemos que irnos a un corte, pero estamos con ganas de que nos cuentes cuando llegó la luz en medio de esas tinieblas y no se vayan, amigos, porque seguimos.
seguimos aquí con ustedes, amigos, y Leila con nosotros contándonos de cómo fue su experiencia y la vivencia que tuvo, qué tuvo que venir para que ella pudiera abandonar ese mundo oscuro en el que estaba, cómo pudo salir de tremendas cadenas y tremendas ataduras. Leila, continúa. Bueno, por favor. En el último tiempo, antes de conocer al Señor, 2 semanas antes, caí en una depresión muy fuerte. Esto surgió porque la última vez que salí a una disco ya no podía más con mi vida y tomé más dosis, más droga de la que tomaba lo normal, con la intención de olvidarme, de salir un poco de mi realidad. Y fue ahí cuando, en medio de la noche, casi me agarró una sobredosis y tuve una experiencia en la que escuché la voz de Dios diciéndome que si yo le pedía ayuda, Él me iba a rescatar. Y cuando escuché esa voz, caí en mis pies en medio del lugar en el que estaba, aún que era muy ruidoso y demás. Caí en mis pies y me di cuenta de quién era, me di cuenta de la gente con la que tenía alrededor y el estado en el que estaba desapareció. Desde ahí me fui a mi casa, estaba muy perturbada y yo sabía que era el tiempo de tomar una decisión. Mi vida ya estaba en ruinas, era un desastre. Si bien estaban esas personas, no me interesaban, no me interesaba el poder, no me interesaban las cosas que podía alcanzar, sino que lo único que quería era ya no vivir más, porque no podía llevar mi vida yo sola. Y fue ahí cuando caí en una depresión muy fuerte. Estuve 2 semanas en mi casa encerrada, dejé mi trabajo, no quise saber nada con la gente que me rodeaba, me desconecté de redes sociales, de todo lugar. Y fueron 2 semanas muy fuertes en la que todo me incitaba a ya no vivir más. Y en medio del barro, en medio del momento más oscuro de mi vida, no me bañaba, no comía, mis padres oraban. Mi padre jamás dejó de decirme que Jesús me estaba esperando. Y yo lo alejaba todo el tiempo, porque claro, yo tenía mis propias creencias. Yo buscaba energías, hablaba acerca del tercer ojo, andaba en otras cosas. Yo le decía, vos crees en tu Dios, yo creo en mis cosas. Pero claro, qué cegada que estaba. Y fue ahí cuando una mañana en junio estaba acostada en mi habitación, no podía siquiera abrir las persianas, quería estar en oscuridad absoluta. Me dejé estar esperando a que suceda lo que sea con mi vida. No dormía y eran las 8 de la mañana y mi padre, antes de irse a su trabajo, se sentó en mi cama y comenzó a hablarme de este Jesús, y me hablaba en un tono tan dulce y yo estaba tan enojada, estaba tan triste que lo que menos quería oír era una canción, lo que menos quería es escuchar una melodía dulce. Y fue ahí cuando lo empecé a echar, lo eché 7 veces de mi habitación y a la 7ª vez se fue. Quería que se vaya porque quería llorar, porque había entendido que estaba sola. Y el Espíritu Santo fue ahí cuando vino a mi vida y fue Dios que me dijo, estás sola, volvió a repetirme lo mismo que hacía 2 semanas me había dicho. Y no aguanté. Y me postré en mi cama, en esa habitación oscura que no se veía nada. Me postré y le dije, mira Dios, yo no sé qué hay que hacer para llegar a vos o dónde estás, no sé, pero yo te quiero hablar, yo quiero encontrarte, quiero hablarte. Y fue ahí cuando me vino como lluvia que en la escuela dominical, cuando era niña, todo el tiempo, todos los domingos a la mañana nos repetían, orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios. Y era lo único que se me venía al corazón. Entonces dije, claro, voy a orar, eso es lo que voy a hacer, voy a orar, voy a hablarte. Y empecé a tener revelación de quién era. Empecé a arrepentirme de cosas. Y fue ahí cuando
entendí quién era Jesús, de la redención. La palabra para mí redención la repito mucho porque la redención es lo que Cristo hizo y es lo que Cristo trajo a mi vida en ese día. Entonces lo reconocí como mi Salvador y esa misma mañana me levanté. Yo era una persona que al creer en energías y creer en estas cosas, qué sé yo, como practicaba mucho de este tema, tenía mucho simbolismo en mi habitación, en ropa, en libros, en lo que sea. Agarré una bolsa de basura y tiré todas esas cosas en el nombre de Jesús. Todas, encendedores, tenía aún droga, la tiré. Tiré todo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque mi papá hace eso, hace todo en el nombre de Jesús. Entonces yo agarré una bolsa de basura y hice todo en el nombre de Jesús como mi padre lo hacía. Y jamás tuve abstinencia. Hace 5 años que no volví a probar. Hace 5 años que me alejé de todas esas personas. No hizo falta volver a las redes sociales y explicar. No, la gente que sí me quería realmente, porque todas esas personas desaparecieron y aún Dios me sigue dando oportunidades en Argentina hasta el año pasado de poder encontrarlas y que me vean totalmente diferente. Yo era una persona diferente, no tenía este cabello. El Señor me transformó completamente, me devolvió 15 kilos más. El Señor transformó mi vida y lo más profundo es que el Dios que supuestamente mis padres me habían inculcado no era el Dios que yo creía, sino que hoy creo en el Dios de mis padres. Claro, pero es que lo lindo es de que tiene que ser por experiencia. Muchas veces pasa, lo he oído muchas veces a lo largo de mi vida, hijos de padres creyentes que son más rebeldes que los que están en el mundo muchas veces, porque no han tenido ese encuentro con Jesús personal, solo lo han oído de oídas y se lo han imaginado en su forma y eso les ha creado la rebeldía de que no quieren ser vistos como raros por ser creyentes. A veces hay presiones de grupo en los colegios o yo qué sé, en todos lados, y quieren ser como muy modernos, estar a la moda y demostrar que no porque soy hijo del pastor o de la pastora o de los pastores yo soy diferente. Y eso los lleva muchas veces a situaciones extremas, pero de ahí lo saca Dios. A veces necesitamos tocar fondo para salir. Y es maravilloso todo lo que el Señor hace, cómo puede traer paz, alegría, gozo, lo que en realidad queremos, pero no sabemos cómo, ni agarramos el camino necesario para llegar a eso. Y desde luego es maravilloso oír los testimonios. A mí me ha tocado mi corazón escucharte y le doy gracias a Dios por la obra que hacen los jóvenes en cada vida. Amén. En cada vida, cuando puede rescatar, porque la gente lo busca, porque la gente se lo pide, porque Él no forza a nadie, pero... Eso me llama la atención, que sea tan caballero. Si porque pides, me dijo, pedime ayuda y yo te saco, pero hasta que yo no pedí ayuda no me sacó. Sí. No te obliga. Sé de un joven que también quiso suicidarse y se metió en un río porque quería terminar con su vida a causa de tantas drogas y no podía salir de eso y tanto sufrimiento que le causaba a sus padres y no sabía cómo salir. Llevaba muchos años, ya era un hombre y en su angustia, ya viéndose que se ahogaba, él clamó y el Señor lo rescató. Lo rescató, pero hizo un rescate completo porque se lo llevó. Pero sabemos por cosas que el Señor mostró que fue así. Amén. Después de haber pasado un mes de no saber nada de él, de buscarlo por todos lados y no encontrarlo, se avisó a la policía y la policía empezó a buscarlo y nada, no se encontraba y después lo encontraron en el río, pero
el cuerpo se pudo haber ido al mar y nunca encontrarlo, porque es un río de mucha corriente. Sin embargo, se quedó trabado en unas piedras y no se fue. Pero tenía una paz en su rostro y el Señor mostró a la familia y cómo lo rescató. Fue rescatado de las aguas en el momento último cuando clamó, pero lo rescató completamente, porque si lo hubiera dejado, hubiera vuelto, tal vez, Dios sabe. Pero en el caso tuyo, te dejó, te rescató y te dejó. Y bueno, tienes ahora el que ver por esa salvación, que cuidarla, que apreciarla. Y esto fue para que seas testimonio a otros. ¿Qué tienes que decir aquí a nuestros amigos? ¿Qué mensaje les darías a los que están en depresión, en tristeza, en tinieblas, a los que se sienten perdidos? ¿Qué les dirías? Yo los llamaría a los sin salida, como Leila se llamaba. Les diría que es una decisión seguir a Cristo, pero no es una decisión de un día, sino que es una decisión de todos los días. Porque si bien la primera es la más importante, todos los días tenemos que levantarnos y elegir seguir a Cristo, porque aún hoy, después de 5 años, el Señor sigue tratando con mi vida y eso es lo más hermoso, me sigue rescatando, me sigue salvando. Al Salvador que conocí hace 5 años, todavía lo sigo conociendo y es maravilloso y vale la pena. Pero que sí hay esperanza, que sí hay salvación, que sí es verdad que hace 5 años no tuve abstinencia. Yo soy ayudante de farmacia, gracias a Dios me regaló una profesión también en estos años y para la ciencia es imposible. Yo que he estudiado medicina es imposible, pero para mí no es imposible porque sé que tengo al Dios de los imposibles. La gracia. Amén. La gracia, la habilidad divina, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Y tú hallaste gracia en los ojos del Señor. Gracias, Leila, por estar con nosotros, por tu testimonio precioso y yo sé que va a tocar muchas vidas como lo ha hecho conmigo. Gracias, gracias. Y a ustedes, amigos, por su fidelidad al programa y Dios los bendiga.